En el desarrollo de la actividad tenemos la explicación de la ficha 1 y 2. Primer punto, la caracterización de agentes benéficos y dañinos a nivel de insectos, aves, mamíferos, hongos, virus y bacterias. Dicha caracterización describe sus características más importantes. Bueno, en este punto tenemos los mamíferos que se constituyen plaga, entre ellos encontramos los roedores. Es un grupo dominante de mamíferos que causa daños en en gran parte del universo. Y pues, como todos sabemos, transmiten más de 30 enfermedades. Y también causan perjuicios a los cultivos agrícolas como es la caña, el azúcar, el maíz, el arroz, el cacao y los frutales, etcétera. La mayoría, los daños más comunes es la transmisión y la contaminación a los alimentos. Otro grupo que se encuentra entre los mamíferos que se constituyen plagas son las ardillas. Las ardillas son unas especies de ratufas, pertenecen a la familia de Ratufinae, son emparentadas a las ratas. También, los daños que causan estas son al cacao, porque se encargan de desplomar la cosecha. Y pues a veces se le sale de control al agricultor asesorarse de que estas plagas no lleguen al cultivo. Lo más exaltante, por decirlo así, es el daño que le producen al fruto, porque lo desprenden cuando está en proceso de crecimiento. También, esos son uno de los más principales grupos de animales pues que se encargan de realizar ese tipo de daños. Por otro lado, cuando hablamos de las aves, tenemos las palomas, que también es una especie de ave considerada plaga, muy peligrosa. Es una grave problemática que se ha creado en los últimos tiempos para el hombre. ¿Por qué? Porque estos animales se encargan ejemplo, en el maíz, se encargan de destapar los granos y pues por diversas causas ambientales pues se degrada, se degenera, por decir, la cosecha. Otra parte interesante es los insectos, hongos y bacterias como generadores de ataques a los cultivos. En el primer paso encontramos los insectos chupadores. Se caracterizan porque dañan las plantas hospedadoras al perforar su epidermis de las hojas y extraer el fluido del tejido de la planta. Estarían ocasionando daños foliares. El daño que se genera es el decoloramiento foliar, reducción del vigor de la planta, caída prematura de las hojas. Son como los tres principales características de daño. Este daño se puede incrementar debido a que los insectos, adecuando un ambiente favorable para los virus y hongos a la extracción de savia por parte del insecto. El daño se ocasiona por insectos en estado de ninfas y adultos. Por otra parte, tenemos el ataque de las bacterias. Este se caracteriza por síntomas de la enfermedad que producen no siempre
visibles, por decirlo así. Los daños que se producen pueden ser tumores, marchitamiento, necrosis, podredumbres, bacteriosis. La bacteriosis se prolonga por medio de prácticas culturales, a través de esquejes, de plantas, contaminantes. También son transmitidos por insectos y nematos. Algunas enfermedades que producen las bacterias son tumores de cuello o agalla, causados por el engrosamiento del tallo, grasa de la judía, podredumbre de las hojas o vainas, fuego bacteriano, es un daño estético. ¿Qué más se le puede? Pues eso es como lo principal. Por otro lado tenemos la parte de ataque de hongos. Esto se caracteriza por, la mayoría de las enfermedades de las plantas son producidas por hongos. Parásitos que pueden ser ectoparásitos cuando se desarrollan en el exterior de la planta y solamente algunos organismos chupadores llamados puestorios penetran en los tejidos, o endosparásitos cuando viven en el exterior de la planta parasitada, desarrollando su micelio en los espacios intercelulares. Algunas enfermedades producidas por los hongos son la antracnosis o manchas floreales, enfermedades de Hollin, mildew, perdigonada, oidio, brotitis o moho gris, roya, hongos de la posición. Entre los hongos dañinos se encuentra la variedad del Pythium. Ese se caracteriza por la producción de hifas cenocíticas. También tenemos el Venturi piturana, eso por la parte de agentes dañinos. Pero también encontramos hongos benéficos que nos ayudan a controlar los hongos malignos, por decirlo así. Entre los benéficos tenemos el Lactarius deliciosus y tenemos el Boletus edulius. En esta parte eso es lo principal que se vino trabajando. Pasando a otra parte de la investigación, tenemos los daños causados por agentes climáticos. Entre los agentes principales encontramos, aquí voy a hacer una descripción del agente y de los daños que causa cada uno de ellos. En primer medida tenemos las heladas por invención y evaporación mixtas, blandas, negras. Los daños que produce son desplazamiento de los equilibrios biológicos, frenándose la respiración fotosintética, transpiración, absorción de agua y circulación ascendente. Produce la muerte y la destrucción de los tejidos, acciones enzimáticas, la intensidad respiratoria, la actividad fotosintética y la velocidad de absorción de agua. Otro agente climático son las sequías. Los árboles pierden sus hojas para evitar la evapotranspiración y disminuyen su crecimiento. En los incendios forestales, la provocación de fisiopatías con el como el manchado del tomate y la necrosis epitelial césica de las hortalizas. Otro agente climático son las inundaciones, estas generan grandes pérdidas agropecuarias. Los vientos también generan daños. El usurado, si se dan las situaciones de viento y calor, se produce en una fuente de hidratación de la planta. Rameado de los frutos, cuyos golpes producen
traumatismos, rotura de las hojas y ramas. En fin, hay muchas más características, pero estas podrían ser como una de las principales. Otro agente es climático, es la falta de luz, que se produce aislado o folosis, que es la respuesta biológica de las plantas cuando se les priva la luz. Estiran el tallo buscando luz, lo que hace que los pocos organismos de reserva y niveles inferiores de clorofila pues se vuelvan quebradizos o tengan algún efecto secundario. Y la aparición de frutos pequeños decolorados. Otra agente sería la deforestación, pues esta es una de las principales que vemos cada día en nuestro país, en nuestra vereda, en nuestra región, que es la tala indiscriminada de bosques para expandir la frontera agrícola y satisfacer las necesidades de los diferentes individuos. Otro agente es el mal manejo de residuos. Uso excesivo de agroquímicos que no van de la mano de la BPA, mala disposición de los residuos sólidos, ocasionando todo tipo de contaminación. Pues esto es algunas de las principales agentes climáticos que últimamente han afectado el medio ambiente y pues el agro. Bueno, en última medida tenemos a algunos agentes benéficos en aves y no benéficos. La incidencia de las aves en la producción agroforestal. Las aves son animales vertebrados, aniotas, de sangre caliente, caracterizadas por tener el cuerpo cubierto de plumas, un pico sin dientes y las extremidades exteriores modificadas como las alas. Todas las aves se reproducen mediante huevos, casi todas alimentan a sus crías, presentan muchas afinidades como el grupo de los reptiles, de los cuales se cree que reproducen evolutivamente. Encontramos entre ellas aves que afectan la producción agroforestal. Estas aves surgen la modificación que afecta al hombre en el ambiente para satisfacer sus necesidades. Es el factor predominante que afecta el hábitat de la fauna y, en consecuencia, sus poblaciones. Las aves, en momentos dados, se pueden convertir en una situación crítica de daño a los cultivos. A continuación se muestran algunas aves benéficas para la producción agrícola. Son todas aquellas que se encargan de recolectar los insectos, muchas veces las otras aves, en ventaja pues, del ser humano. Las aves que se utilizan para el control de plagas son las aves rapaces. Juegan un papel importante en el control de las infecciones y epidemias en el ecosistema, mediante la eliminación de todos los cadáveres acumulados en él, así como de los animales enfermos como algunas aves de corral. Ayudan a la producción de la agricultura controlando las poblaciones de aves y mamíferos de carácter de plaga, como son las palomas, los tordos, las ratas, ratones, conejos e incluso muchas rapaces pequeñas como los vencejos. Se especializan en capturar insectos, manteniendo a estas especies en los niveles óptimos en el medio que pueda soportar. Centran la captura sobre la especie más abundante que se encuentra dentro de su dieta y nunca sobre las especies animales más escasas, favoreciendo la expansión de poblaciones animales en peligro de extinción, y atacan las especies potencialmente plagas. Pues estos son las benéficas, las no benéficas, donde se explica cuál es su incidencia.